Nuestro estudio en esta mañana se va a llamar La familia de Cristo. Así se llama nuestro estudio, La familia de Cristo. Vamos a ver este estudio por medio de 3 encabezados. En primer lugar, vamos a estar mirando la familia carnal o mundana de Cristo. Uso este término en un sentido natural, no digo mundana en el sentido pecaminoso, sino en un sentido natural. La familia carnal de Cristo, de carne, de sangre. El segundo punto va a ser la actitud de Cristo hacia esta familia o el comportamiento de Cristo hacia esta familia. Y nuestro tercer punto va a ser la familia espiritual de Cristo Jesús. Hermanos, yo espero que después de tener este estudio y que usted haya tenido un entendimiento claro del mismo, nosotros podamos esforzarnos porque nuestras relaciones familiares sean parecidas a la relación que tenía Cristo Jesús con su familia. Porque no tiene sentido que estudiemos la palabra y que ella no esté renovando nuestras mentes. Así que vamos a mirar nuestro tema entonces. Antes de empezar de lleno y poder citar la introducción, yo quiero, hermanos, que voy a dar lectura del texto y luego vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender. El Evangelio de Marcos 3, del 31 al 35, dice lo siguiente. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondiendo, dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los textos paralelos de este capítulo, de esta porción, hermanos, es Mateo capítulo 12, versos del 46 al 50, y Lucas capítulo 8, versos del 19 al 21. Cuando hablamos de textos paralelos es que usted puede encontrar el mismo suceso allí, pero con otras diferencias, ¿no? Palabras distintas y ese tipo de cosas. No significado. Puntualiza algunos detalles y nos ayuda a entender mejor. Oremos. Dios, háblanos. Nuestra mente es frágil. Somos tentados, Señor, por nuestras debilidades pecaminosas, por nuestra debilidad física, por nuestros enemigos de la fe. Usa esta palabra para la edificación de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de las acusaciones, mis hermanos, que levantan a Cristo, se presenta un nuevo obstáculo para el ministerio del Señor Jesús. ¿Y saben quién es ese obstáculo? Su propia familia. Esto no debe ser nada nuevo para nosotros, ya que cada vez que una persona llega por la gracia de Dios a la fe, al entendimiento de las verdades, algo que surge de manera natural es que la propia familia de uno empieza a oponerse a estas verdades. O sea, esto es parte del Evangelio. Y estaba sucediendo aquí con Cristo Jesús. Ya vinieron unos amigos cercanos diciéndole que era demente. Los otros enemigos le atribuían su poder a una operación demoníaca, pero ahora su propia familia, de una manera inmadura, porque no es que tenían mala intención, lo vamos a ver, de una manera inmadura, no entendían la importancia que tenía Cristo Jesús al invertir tiempo con esa gente que estaba necesitada del Evangelio. Y este obstáculo, esta vez, mis hermanos, viene de su propia familia. Es que la vida que llevaba el Señor Jesucristo era una vida totalmente guiada por el Espíritu Santo y en oposición a la forma errada de vivir delante de Dios en aquel entonces. Y esta forma de vivir de Cristo y su total compromiso a la misión encomendada lo ponían en oposición directa con los grupos de poderes que finalmente lo llevarían a la muerte. Y su familia sabía lo que le estaba esperando a Cristo. Su familia entendía hacia dónde iba Cristo. De alguna manera su familia podía visualizar el destino final de su ser amado, que era el Señor Jesucristo. Y trataban de evitarlo, interrumpiendo lo que él hacía, para lo cual fue llamado por el Padre. Veremos nuestro estudio, hermanos, ya dijimos, por medio de 3 encabezados. Primero, yo les dije que el primer punto va a ser la familia de la carne.
Cuando miramos el verso 31 y 32, nos dice claramente: después vinieron sus hermanos y su madre, que era María, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que está sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Es muy sencillo entender esto. Lógicamente, por los textos que continúan más adelante, el Señor Jesucristo hace una diferencia, llevando por los suelos aquí la idea del catolicismo romano, que ellos dicen que no, aquí se refiere hermanos a los hermanos en Cristo. No, pero después Cristo hace esa diferencia y dice: ellos son mis hermanos, pero ellos también son mis hermanos, pero hace una diferencia, hace una profundidad. Entonces, con este contexto nos damos cuenta que efectivamente estaba la familia de Jesús. La familia de la carne es nuestro primer punto. Literal B de este punto: su madre y sus hermanos. Vamos a mirar. Ellos venían con un mensaje y no podían dárselo a causa de la multitud, y lo mandaron a llamar por medio de un mensajero. Lo más seguro, hermanos, podría ser que estaba en una casa y la multitud se lo impedía para que ellos ingresen directamente hacia el Señor Jesucristo. Así que estamos mirando la realidad de la familia. Y vamos a verlo por varios textos, porque esto es importante precisar, ya que tenemos una cultura, generalmente hablando, católica romana, que ellos niegan la realidad de la familia, específicamente de los hermanos del Señor Jesucristo. Y al negar los hermanos de Jesucristo, ellos defienden su doctrina errada de la total virginidad de María. Así que en Marcos 6.3, mire lo que dice Marcos 6.3. Marcos 6.3 dice lo siguiente: ¿no es este el carpintero hijo de María? Y aquí note que cita a los hermanos: y hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Estamos mirando la realidad de la familia de Cristo. Ese es nuestro subpunto de nuestro primer punto. Pero Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. O sea, mirando a su familia, ellos decían: no, y esta familia nosotros lo conocemos, sabemos sus limitaciones. ¿Y de dónde saca este Jesucristo todas estas cosas? Ellos identifican su círculo familiar con sus padres, sus hermanos y sus hermanas, mostrándonos así la realidad de que Cristo tenía una familia. Podemos ver entonces, mis hermanos, por estos textos que Jesús verdaderamente tenía hermanos y hermanas. Y no solo aquello, sino que también María tuvo más hijos. O sea, al mirar que Cristo tuvo hermanos, llegamos a la conclusión de que María tuvo más hijos. Pero también podemos ver esta realidad por medio de las declaraciones siguientes de Cristo cuando le dirige a los discípulos como su familia espiritual, haciendo una diferencia. Lamentablemente, hermanos, los católicos romanos, para defender la virginidad de María, niegan a los hermanos de Cristo diciendo que solo eran hijos de José los hermanos de Cristo. Pero la Biblia no nos dice eso, cita a María como su madre. En segundo lugar, de mi primer punto, literal B, la incredulidad de sus hermanos. Esta familia, que era real de Cristo, tenía algunas diferencias y también eran incrédulos. Uno podría decir: wow, qué bendición que Cristo estaba en esa casa. Posiblemente desde el momento que nació de una manera sobrenatural, todos cayeron postrados a los pies de Cristo. Eso no es así. Vamos a ver la incredulidad de sus hermanos. Podemos ver por todo el contexto bíblico, mi amada iglesia, que los hermanos de Cristo fueron incrédulos, al menos durante su ministerio terrenal. De algo tenemos que estar convencidos, hermanos, que la familia de Cristo no era común en algún sentido. No era común y corriente esta familia. ¿Por qué? Porque tenían la bendición de tener en su seno familiar ¿a quién? Al Dios encarnado entre ellos. Así que no era tan común y corriente esta familia. Tenía un privilegio grande, pero al mismo tiempo, hermanos, mientras más privilegio, ¿qué es lo consecuente a eso? Mayor responsabilidad.
Ellos tenían un privilegio, al Cristo entre ellos, pero tenían una gran responsabilidad. No es lo mismo una familia donde no estaba Cristo que la familia donde estaba Cristo. ¿Por qué? Porque donde no estaba Cristo ellos no podían percibir, ver, mirar su piedad, su devoción, a todo tiempo orando, a todo tiempo obedeciendo. Una vida intachable, una vida ejemplar para ellos. No era lo mismo. Tenían una bendición, pero había una responsabilidad de parte de ellos. Por lo tanto, hermanos, de la misma manera con las iglesias. El hermano Jeremy oraba hace un momento que tal vez otros no tienen el mismo concepto bíblico que nosotros. Pero mientras nosotros tenemos más claros los conceptos bíblicos, ¿qué se espera de esta iglesia? Que vivamos de acorde a esos conceptos claros. Esa es nuestra responsabilidad. Y lo mismo con esta familia. Tantos milagros, testimonios, en vez de llevarlo a sus hermanos a creer, se endurecieron y en alguna medida, hermanos, creció envidia en el corazón de los hermanos de Jesucristo. Y esto me recuerda a los hermanos de José. Y estoy mostrando, mi literal B de primer punto, que Cristo Jesús tuvo una familia. Y en segundo lugar, que esta familia era incrédula en su mayoría. Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, verso 2, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, note, aquí lo cita, sal de aquí, le dijeron, y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. No te están desafiando a su hermano, a Jesús. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, escuche bien, ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Interesante. Ellos están incitando al Señor Jesucristo. Ve y muéstrate, tanto que hablas, tanto que dices, tanto que tienes poder, deja de estar escondido y muéstrate al mundo, muéstrate al pueblo. Vamos, subamos a la fiesta de los tabernáculos. Posiblemente Cristo no subió. ¿Sabe por qué no subió? Porque si usted lee de una manera minuciosa estos textos, había maldad en el corazón de sus hermanos. Estaban incitando que suba, tal vez para que lo aprendan, lo cojan, lo arresten y acelerar lo que le esperaba al Señor Jesucristo. La incredulidad de sus hermanos. Pero también, hermanos, podríamos ver la inmadurez. Ahora, la pregunta viene, ¿por qué ellos fueron a llamar a Cristo? ¿Por qué ellos no querían que Cristo invierta tiempo con la gente? ¿Por qué no querían que predique el Evangelio? ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Porque su mente estaba fijada, puesta en lo terrenal, en lo temporal, en la vida pasajera. Pero en segundo lugar, también podemos ver la inmadurez de su madre, de María. Sin duda alguna, María era una mujer de fe, hermanos, y debemos estar convencidos de esto. Y esta mujer ha sido, es y seguirá siendo de ejemplo para nuestras vidas. Desde el preciso momento en que fue escogida por Dios, fue una mujer ejemplar, pero le faltaba madurez sin duda alguna, como a muchos de nosotros cuando llegamos en la fe. En algunas cosas le faltaba madurar. Pero permítame citar alguna admiración de esta mujer. Admiramos a María al someterse al llamado de Dios sin importar lo que esto implicaría. Dios le dice cómo la iba a usar y cómo su hijo, su primogénito, iba a ser entregado a un servicio más aislado de ella y que luego iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Iba a ser el Salvador. María se somete a esto, aunque no lo entendía en toda su plenitud, pero se sometió a esto y eso es digno de admirar.
Pero en segundo lugar, admiramos también a María porque ella meditaba en el mensaje que le dieron los pastores. Cuando los pastores le visitaron cuando nació el Señor Jesucristo, ella recibió el mensaje de los pastores y ella meditaba en todas esas cosas. Pero en tercer lugar, María también soportó el mensaje dado por Simeón de que una espada atraviesaría su alma, refiriéndose a la muerte de su primogénito y que iba a traer un dolor profundo a su ser. Y ella soportó aquello. Pero también María soportaba la independencia que empezó a tomar su primogénito a medida que iba creciendo. Y lo vemos en primer lugar a los 12 años subiendo al templo para tener allí instrucción, o mejor dicho, enseñar en el templo a los maestros, a los rabinos, a los escribas. Hasta este momento, ver a su hijo para ella acercarse a lo antes anunciado por Dios, por los ángeles, por Simeón, era muy duro. Y entendemos el dolor de su madre. Entendemos la cercanía que ella tenía con su hijo, la buena relación con el Mesías, con el Señor Jesucristo. Sin duda alguna estaba desesperada. Pero eso no iba a cambiar el propósito y la realidad de Cristo Jesús, de cómo tenía que vivir y cómo tenía que invertir su tiempo. Así que ya vimos algunos aspectos dignos de admirar de María, pero permítame citar algo de su inmadurez. María no entendió bien cuando Jesús se perdió al subir a Jerusalén y él le dijo: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Ella no entendió bien. Ella no entendió a cabalidad lo que eso implicaba. Ella no entendió bien a lo que ya se estaba exponiendo su hijo. Pero en segundo lugar, la inmadurez de María quiso dirigir la boda en Canaán, ¿se acuerda? Cuando se acerca al Señor Jesucristo y dice: mira Jesús, falta esto, lo de aquí, lo de allá. Haz esto. Y Cristo usa una palabra que se la usa para corregir a alguien. Él le dijo: ¿qué tienes contra mi mujer? ¿Ve? Entonces aquí nos damos cuenta que María no tiene correlación en la salvación de los hombres. María no es intercesora, como dicen algunos, para la salvación de los hombres en ningún momento. Es más, Cristo le corrige su desubicada actitud en ese momento. Pero también en tercer lugar vemos que le faltaba madurez porque ella quiso interrumpir en este momento la predicación del Señor Jesucristo. Pero finalmente María fue fiel al Señor, su fe creció y la vamos a ver a los pies de Cristo llorando en la cruz del Calvario y luego la vamos a ver junta a todos los discípulos cuando el Señor Jesucristo resucita al tercer día. Esa es la familia carnal del Señor Jesucristo, la familia física. Pero en segundo lugar, hermanos, vamos a ver la actitud de Cristo hacia su familia, hacia esa familia física, hacia esa familia que tenía pecado, hacia esa madre que era inmadura. Marcos 3:33, note lo que nos dice ahí. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquí alguien podría decir: ¿qué le pasa a Jesucristo? ¿Será que se desubicó? ¿Será que verdaderamente está demente, como dijo el primer grupo, que no reconoce a su madre y a sus hermanos? En primer lugar, debemos estar conscientes, hermanos, que esto fue una interrupción de parte de los suyos al mensaje que estaba enseñando el Señor Jesucristo. Lógicamente, el Señor Jesucristo, siendo el maestro de los maestros, siempre tenía la capacidad, la habilidad de transformar la interrupción en un espacio para hacer una tremenda enseñanza. Y es lo que estaba aquí haciendo, va a hacer el Señor Jesucristo. Usa esta interrupción para mostrar una enseñanza espiritual. Estamos diciendo entonces que alguien podría decir que Cristo se desubicó. Con esta pregunta que hace Cristo, muchos podrían argumentar que Cristo violó el quinto mandamiento, ya que la palabra de una madre o de un padre aún hacia su hijo, como lo vemos en el libro de Proverbios, o en el contexto o en la cultura judía, tenía que ser bien atendida, bien tenida en cuenta. Así que alguien diría: Cristo violó el quinto mandamiento, pero no fue así, hermanos. ¿Por qué? Ya que lo que Cristo estaba haciendo era guardando el primer mandamiento de
honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y María sabía la responsabilidad que tenía su hijo, y Cristo ya tenía independencia como hombre para poder honrar a Dios por sobre todas las cosas. Hay cosas que nosotros hacemos, hermanos, como hijos que no deshonran a nuestros padres. ¿Y cuáles son esas cosas? Cuando estas cosas van por encima del mandato paterno y que es dado por Dios. Eso no deshonra a nuestros padres. Para poner un ejemplo, es como si mi hijo crece y me dice: papá, yo quiero ser misionero en Asia, en la China, donde es muy difícil serlo, pero si yo le digo no, si él igual se va, eso no deshonra a su padre, porque él está poniendo un llamado que Dios le hace por encima de mi restricción que yo quiero causarle. Así que cuando ellos obedecen, o cuando usted obedece a Dios por encima de la palabra de su padre, eso no es deshonrar al padre, porque es mejor honrar a Dios que a los hombres. Y María sabía su responsabilidad, la responsabilidad de Cristo, pero se estaba dejando llevar por su deseo de madre, por su emoción como madre. Y deseos buenos, claro que eran buenos, pero eran temporales, eran mundanos, correspondían solo a este siglo, eran egoístas porque no estaba entendiendo que Cristo Jesús estaba trayendo vida al mundo. A pesar de que Cristo tenía una familia imperfecta como la nuestra, es importante entender que Él se sometió a esa familia en todos los sentidos. Por eso decimos que no deshonró a sus padres. En primer lugar, el perfecto se sometió a sus padres aún con sus debilidades y pecados de los padres. ¿Ve? O sea, Cristo, siendo Dios, siendo perfecto, no estaba en la obligación de someterse a sus padres, pero lo hizo porque es un principio establecido por Dios. Esto es un ejemplo, mis queridos hermanos, y es un desafío grande para la nueva generación moderna, para los jóvenes contemporáneos que defienden su desobediencia, su rebeldía, sacando a flote los errores de los padres. Diciendo: no, es que yo no me someto porque él es así. Yo no me someto porque ella es así. Yo no obedezco porque ella no me da esto. Yo no obedezco porque él no me da esto. Cristo Jesús no defendió ni una irreverencia y no la tuvo tampoco tomando o sometiéndose a los errores de sus padres. Y esto también va en contra de la psicología moderna, que desvincula a los muchachos, a los jóvenes, de sus responsabilidades. Esto va en contra de la psicología antibíblica, de la psicología atea, que esta psicología lo que va a hacer es decirle que su hijo es así porque usted no le dio esto, lo de aquí, lo de acá y lo de allá. Y posiblemente sí, usted no le dio, pero también hay pecado en el alma, en el corazón de ese muchacho. Y ellos tienen que ser responsables. Y Cristo se sometió a esta familia, ayudó a sus hermanos, estuvo con sus hermanos, estuvo con su madre, ayudó a sus padres. Lucas 2:51 nos dice: y descendió después que fueron a Jerusalén, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué nos dice ahí? Que Cristo estaba sujeto a sus padres. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud de los hijos hacia su familia incrédula? Estar sujetos, honrar a sus padres a pesar de su pecado, a pesar de sus errores. El mandato no dice: hijo, honra a tu padre si son buenos, y si son malos, no los honres. Eso no dice el mandato, hermanos. El mandato simplemente dice: honra a tus padres. La segunda actitud que tuvo Cristo hacia esta familia: ayudaba en casa, era carpintero, trabajaba duro, estaba proveyendo siempre para las necesidades de la casa. Era así como se lo conocía al Señor Jesucristo, como un hombre de trabajo. No era un holgazán, no era un vividor, no era un chupasangre como se dice. El Señor Jesucristo era alguien que aportaba para las necesidades de la casa.
Pero en tercer lugar, Cristo también honró a sus padres, proveyendo seguridad para su madre, aun cuando estaba en su lecho de muerte. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba agonizando? Jesucristo encarga el cuidado de su bella madre, de su amantísima madre, a uno de sus discípulos, al apóstol Juan, diciéndole: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Mostrándonos así la responsabilidad de Cristo, la honra que Cristo tenía para con sus padres, a pesar de tener pecado ellos, a pesar de la irresponsabilidad en algunos casos y desatino de ellos. Esto también, hermanos, de la forma de cómo Cristo se sometía a su familia terrenal, de la carne, de la sangre, va en contra de aquellos que toman una postura antibíblica y aconsejan a abandonar a la familia cuando llegan al Evangelio. Hay muchas iglesias que dicen: no, tú llegaste al Evangelio, huye de esa casa. Otros van un poco más al extremo, diciendo que la familia es del diablo, que ahí está Satanás y que tú tienes que salir de ese lugar. Son gente sin entendimiento. Y en algún sentido sí, pero no es que estamos diciendo que ahí hay operaciones demoníacas. Lamentablemente, algunos pastores hoy en día obligan a su cónyuge, hermanos, al cónyuge que llegó al Evangelio, a divorciarse de su pareja que aún no conoce el Evangelio. Y todo esto es antibíblico y operación diabólica. El apóstol Pablo va a decir que si alguien tiene un esposo que no es creyente, no insista en abandonarlo, sino que se quede con él o ella, que ore por él o ella, que viva en santidad. Así que fue así como el Señor Jesucristo se sometió a esta familia en nuestro segundo punto. El Señor Jesús aprovecha la interrupción de parte de su madre y hermanos para presentarnos ahora su nueva familia. Este será nuestro tercer punto y vamos a ir terminando. La familia espiritual del Señor Jesucristo. Mire lo que dice entonces Marcos 3, 34 y 35. Dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ya dijimos antes que Cristo no está negando a los suyos. Lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para mostrar una verdad espiritual. Y Cristo va a presentar a aquella familia por la cual Él vino a entregar su vida. En estos textos generaliza diciendo que se dirigió hacia los que estaban alrededor. Pero en Mateo nos dice de manera específica que señaló a los discípulos. Esta familia, en primer lugar, se identifica en su nacimiento. Esta familia espiritual se identifica en su nacimiento. Lucas dice que para ser miembro hay que oír la palabra. Mateo y Marcos dicen que aquel que es miembro de esa familia es el que hace la voluntad de Dios. Esto significa creer, hermanos, el Evangelio. Y así como se necesita venir de un mismo útero para ser parte de una familia, para ser miembro de la familia de la carne, necesitamos venir de un mismo espíritu para ser miembro de la familia espiritual. A esta familia también se la ha de llamar la iglesia, las ovejas de Dios, los elegidos o escogidos del Padre, los llamados del Padre, un cuerpo, la novia de Cristo. Es la familia de Dios con todos estos nombres que se la conoce también. Así que estamos viendo que esta familia tiene un mismo nacimiento. El que escucha la palabra de Cristo, el que escucha el Evangelio. Somos hermanos cuando escuchamos el Evangelio. Aquí el Señor Jesús no está diciendo que todo individuo, cada persona que anda caminando por el mundo es su hijo. Él no está diciendo eso. Se dirige hacia los discípulos y hace una distinción. El que hace la voluntad de mi Padre, el que escucha la palabra de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Pero esta familia, mis hermanos, se identifica, dijimos que se identifica en su nacimiento. Todos somos nacidos por el Espíritu de Dios, por medio de Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, esta familia a la cual se dirige Jesucristo, esta familia se identifica en sus padecimientos.
Cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 14, el apóstol Pedro nos va a mostrar una identidad entre todos los creyentes. Vaya allá, por favor, Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Dice lo siguiente allí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Así que la segunda identidad que tiene esta familia espiritual, primero dijimos que nace, así como para ser miembro de la familia, nacemos de un mismo útero, de un mismo vientre. Asimismo, para ser miembro de la familia espiritual debemos nacer de un mismo espíritu, en primer lugar, de mi tercer punto. En segundo lugar, tenemos que identificarnos con los padecimientos de Cristo. Así como Cristo padeció, así como los apóstoles padecieron, la primera iglesia padeció, nosotros también tenemos que padecer. Gloria a Dios cuando nos libra de los padecimientos. No es que estamos diciendo que, ¡ay, qué bueno que venga más padecimiento! No estamos diciendo eso. Pero es parte de ser creyente los padecimientos, porque este mundo está en contra de lo divino y siempre vamos a padecer. Pero literal C de mi tercer punto también se identifica en sus promesas. Hermanos, estamos reunidos porque todos los hijos de Dios se unen en una misma promesa. La promesa de que somos sus hijos, la promesa de que somos justificados, la promesa de que Cristo viene por su pueblo, la promesa de que seremos renovados a la imagen del Hijo. Tenemos una misma promesa, nos identificamos con esas promesas. Eso es lo que nos hace el pueblo de Dios. Eso es lo que nos hace la iglesia del Señor. No es que somos la iglesia del Señor porque tenemos excelentes ideas arquitectónicas o excelentes ideas de la astronomía, gastronomía y la ciencia terrenal. No es eso. No es que estamos unidos aquí porque todos somos de un mismo estatus social. Esto no es un club social. Lo que nos hace el pueblo de Dios es aquello, un mismo nacimiento, las mismas promesas, los mismos padecimientos. Pero en cuarto lugar, esta familia también prioriza sobre la primera. Y aquí yo quiero que estemos bien atentos. Esta familia espiritual debe priorizar sobre la primera. Ya vimos claramente cómo el Señor Jesús no se dejó llevar por las emociones, sino por principios establecidos por Dios. Decidió estar con su familia espiritual y no siguió a los de su casa. Le dio prioridad a la familia espiritual. Es que en esencia, hermanos, o de manera natural, las dos familias se oponen. Es lo que estaba haciendo la familia de Cristo, oponiéndose al ministerio de Cristo, ya que la familia genética no puede conformarse a las cosas del Espíritu, hermanos, y busca satisfacerse en las cosas de la carne. Estamos diciendo en cuarto lugar de mi tercer punto, que esta familia espiritual debe priorizar sobre la natural. Pero el Señor Jesús también dijo, note en Lucas 14, 26, no lo busquen, se lo voy a leer. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ve entonces cómo esta familia espiritual toma una prioridad, así lo mostró Cristo. Él dijo, estos son mi padre, mi madre, mis hermanos. Sin duda alguna, cuando venimos a la fe, hermanos, empezamos a guardar los mandamientos. Debe empezar un nuevo estilo de vida. Si usted está en la fe y usted no tiene un nuevo estilo de vida, no digo un estilo de vida de yo soy bueno o buena, yo ya no bebo. A veces la gente piensa que ser cristiano es dejar las adicciones. Y ese es un mal concepto que tenemos. La gente dice,
pastor, yo ya antes era borracho, ahorita ya no, ya soy hijo de Dios. ¿Quién dijo que por dejar las borracheras se constituyen hijo de Dios? Y en la iglesia también se tiene esos conceptos. Se cree que por hacer ciertas cosas ya nos constituimos en hijos de Dios. Pero cuando digo que cuando llegamos a la fe nuestra vida cambia de una manera interior. Hay una transformación. La Biblia dice que somos nuevas criaturas, nuevos apetitos, nuevos deseos. Ya no nos conformamos en un círculo de familia donde se habla mal, donde se piensa mal, donde se murmura, donde se hacen chismes, donde se hacen grandes fiestas paganas. Ya nuestro ser mismo, nuestra mente, todo lo que yo soy, ya no se conforma a ese sistema. De manera natural. Así como un animal salvaje no se conforma a un hábitat poblada y siempre tiende a ir a la selva porque esa es su naturaleza, así mismo el verdadero creyente ya no se conforma a ese círculo. Y por eso va a priorizar esta familia, porque es allí donde se habla de Cristo, porque es allí donde se habla de lo que yo más amo. Porque es en ese círculo de familia espiritual que tenemos los mismos deseos, las mismas metas, los mismos pensamientos. Es en este círculo donde nos esforzamos por vivir en santidad. Es en este círculo donde queremos amarnos a pesar de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Así que esta prioriza sobre la primera familia. Cuando llegamos ahí es que empezamos a guardar los mandamientos y empezamos a honrar a Dios por sobre todas las cosas, aún sobre nuestra propia familia, quienes son los primeros en oponerse a nuestra fe. Es importante que el Evangelio de Marcos 10:36 dice, y los enemigos del hombre, Mateo, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso es una realidad, hermano. Mis queridos hermanos, aunque nosotros amamos a nuestra familia, porque tenemos muchas cosas en común con ellos y disfrutamos compartiendo todo aquello bueno que pudiéramos compartir con ellos, con nuestra familia, siempre van a poner tropiezo a nuestra fe. Pero finalmente Dios promete, hermanos queridos, escúcheme bien, recogernos y darnos una nueva familia, adoptarnos como sus hijos y darnos preciosas y grandísimas promesas a todo aquel que deja todo para seguirlo a Él. Hay muchos lugares todavía donde si un miembro de la familia escoge la fe de Cristo, es excluido del seno familiar, es perseguido. Hay muchos padres que aún desheredan a sus hijos en todo, apellido y todo, porque decidió seguir a Cristo. Pero no hay nada más glorioso que otros nos desechen y que Cristo nos recoja. El Salmo 27:10, el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hay muchos matrimonios que se dividen, pero si se dividen por Cristo, hermanos, si el impío, el cónyuge no creyente, se divide, ya no quiere vivir con usted, porque usted percibe olor grato de Cristo, va a sufrir, va a doler, pero lo que tiene preparado Cristo para usted son cosas grandes. Y Él nos va a adoptar, nos va a recoger. Ese era el consuelo del salmista, que aunque su madre lo dejare, su amor más cercano humanamente hablando, porque una madre tiene un amor incondicional, pero aún en ese extremo, Dios se iba a constituir en su padre, en su madre, iba a proveer las necesidades. Permítame hacer algunas aplicaciones. Finalmente, hermanos, podemos ver que Jesús no dio un número de los miembros de su familia espiritual, sino que usó la palabra todo. Esto es importante, porque Él al usar la palabra todo generaliza. Él dice de todo lugar, de toda clase social, con todo problema que pudiera tener, todo aquel que cree mi palabra puede ser miembro de esta familia. Y hoy, queridos oyentes, sigue creciendo esa familia espiritual del Señor, sin importar quién sea, cómo viva, ni dónde vive. Usted puede ser parte de esa familia.
sigue abierta la propuesta para que usted pueda estar dispuesto a dejar la familia del pecado y venir a la familia de la fe. Pero si hay una demanda, hermanos, esa demanda es el que hace la voluntad de Dios. Hoy es común, como les decían antes, está de moda escuchar a la gente decir que son hijos de Dios, pero viven como les da la gana, se engañan a sí mismos, pero hay esperanza. Arrepiéntase, usted que me escucha, no importa si usted es miembro de esta iglesia, si usted lleva años acá, pero si usted, ya vamos a ver algunas distinciones, si usted cree que su corazón no tiene convicción, arrepiéntase, hay esperanza. Si está vivo, si está viva, hay esperanza. Arrepiéntase de su pecado y obedezca a la demanda del Evangelio y será parte de esta familia de Dios. Pero también quiero hablarle, mis hermanos, a la iglesia, a los creyentes. El Señor Jesús, a pesar de tener buena relación con su familia, hermanos, supo poner prioridades en su vida. Sin duda alguna, Él deseaba profundamente que su familia sea parte de ese círculo que estaban escuchando sus verdades mientras Él enseñaba, sin duda alguna. En vez de interrumpir, Cristo quería que su familia esté allí, que sus hermanos estén allí, que escuchen estas verdades. Pero el Señor Jesús, a pesar de ese sentimiento sano y que debe ser genuino también en nosotros, a pesar de eso, Él no se dejó mover por la necesidad familiar, sino que guió su vida por principios, guió su vida basado en el mandato que recibió del Padre. No confió en sus propios métodos, mis hermanos, sino en la firme predicación del Evangelio. No se dejó influenciar por su familia, sino que Él influenció a los suyos. Y esto trajo buen resultado. ¿Por qué? Porque finalmente la mayoría de los suyos creyeron. Finalmente podemos ver a Santiago, hermano de Jesucristo, siendo líder de la iglesia en Jerusalén y escribiendo el libro de Santiago y demandando que creamos en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo sé que usted ama a los suyos como yo, a su familia, pero teniendo una vida simple delante de Dios, no está haciendo nada para afectarlos con el Evangelio. Para que su familia pueda creer el Evangelio. ¿Para qué su familia, va a creer un Evangelio que ni usted lo vive con todo su ser? ¿Para qué su familia va a querer un Evangelio que a usted le cuesta vivirlo? ¿Para qué su familia va a querer vivir una vida doble y de hipocresía si usted no disfruta de su amantísimo Salvador? Si usted no disfruta de hacer lo que Él le ha mandado hacer, si usted no se deleita en la comunión con sus hermanos, ¿para qué ellos querrían venir a la iglesia si ni usted quiere estar en la iglesia? Vidas dobles, vidas simples, vidas mediocres no van a transformar, no van a permitir una verdadera salvación en la vida de su familia. Tenga compromisos serios, hermanos, con el Evangelio. Apaciónese por su Salvador y su reino. Y posiblemente, por la gracia de Dios, alguien de los suyos vendrá a Cristo cuando usted aprenda a poner prioridades. ¿Quién está guiando su agenda en los tiempos libres? Pastor, no, es que mi hermano, mi hermana, mi tía, mi papá, mi lo de aquí, mi lo de allá. Y usted no tiene convicciones. Y Cristo no gobierna su agenda, sino su familia. Entonces, Dios no es su Dios, sino su familia. Y usted no está poniendo, como Cristo puso, prioridades, principios. Y por último, hermanos, el creyente tiene que amar a su nueva familia, con la cual tiene todo en común: la sangre de Cristo, las promesas, la palabra, el Espíritu Santo y muchas cosas más. Es con nuestros hermanos en Cristo, mis hermanos, con quienes estaremos juntos por la eternidad. Amémoslos, disfrutemos con ellos, lloremos con ellos, ría con sus hermanos en la fe,
Alentémonos los unos a los otros. Si usted prioriza sobre sus amigos, hermanos, escúcheme bien. Si usted prioriza sobre sus amigos seculares o sobre su familia de la carne y no con su familia espiritual, usted debería examinar su fe. El apóstol Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? Dios nos ayude, hermanos, a priorizar y disfrutar de nuestra nueva familia en la fe. Amén. Gloria a Dios.